Hola, bienvenidos a Arc of History. En el día de hoy vamos a hablar sobre la tercera parte de lo que fue la Roma republicana. Esta vez hablaremos sobre un personaje súper importante. Cayo Julio César nació el 12 o 13 de julio, en el año 100 a.C. y murió en el año 44 a.C. Julio César fue miembro de los Julios Césares, una familia patricia. Su madre fue Aurelia, miembro de los Aurelios Cotas, una destacada familia de la nobleza plebeya. Varios miembros de esta familia alcanzaron el consulado a finales del siglo II a.C. y a principios del siguiente, lo que supondría una notable ayuda para la progresión política del futuro dictador. Más decisiva sería la relación con Cayo Mario, quien contrajo matrimonio con Julia, la tía paterna de Julio César. Mario y sus seguidores dominó la política romana a finales del siglo II a.C., y fue esta relación la que aprovechó Julio César en sus inicios. Julio César entra en la historia en el año 84 a.C., cuando Sina lo escogió para ser Flamen Dialis, o sea, sacerdote de Júpiter, y lo casó con su hija Cornelia. Sin embargo, la guerra civil que siguió a la muerte de este terminó con el triunfo de Sila y la anulación de todo su programa. Julio César recibió la orden de divorciarse de Cornelia. Su negativa impulsó a Sila a proscribirlo y obligó a aquel a huir de Roma, acordando que mantendría su matrimonio y renunciaría al sacerdocio. Al percatarse del perdón de Sila, podía ser revocado en cualquier momento. César juzgó que lo más seguro era alejarse de Roma y viajar al oriente para participar en las guerras contra Mitrídates, bajo las órdenes del Propetor. Después de la muerte de Sila en el año 78 a.C., Julio César regresó a Roma e inició su carrera como abogado en el Foro Romano, con la que se dio a conocer por su cuidadosa oratoria. Un tiempo después le presentarían su primer caso. Pese a que era un gran orador, no logró ganar el caso, pero sí le procuró la fama que buscaba. En el año 73 a.C. fue elegido pontífice y entró al colegio de pontífices. A pesar de este éxito, César decidió viajar a Rodas para ampliar su formación, estudiando filosofía y retórica con el gramático Apolonio Molón, que era considerado el mejor de la época. Fue capturado por piratas, que pedían un rescate de 20 talentos de oro. César decía que valía 50, entonces pidió 50. En este cautiverio se dedicó a componer discursos y se los leía a los piratas. 38 días después fue rescatado. César fue elegido cuestor por los comicios en el año 69 a.C., con 30 años de edad, como estipulaba el Cursus Honorum Romano. En el sorteo subsiguiente le correspondió un cargo en la provincia romana de Hispania Ulterior, en lo que hoy es Portugal y el sur de España. De vuelta a Roma, César prosiguió su carrera como abogado, hasta ser elegido edil curul en el año 65 a.C., es decir, organizaba algunas celebraciones. Su éxito como edil fue una ayuda importante para que, después de la muerte de Quinto Cecilio Pío, en el 63 a.C., César fue elegido Pontifex Maximus. César fue electo pretor urbano para el año 62 a.C., el puesto de pretor más distinguido, ya que era el que se ocupaba de los asuntos entre ciudadanos romanos. César abandonó su provincia, Hispania, y marchó hasta Roma, donde se quedó esperando a las puertas, pues aún ostentaba el poder. César decidió prescindir de los laureles de su triunfo y presentarse personalmente como candidato. En el 59 a.C. es elegido cónsul. Un tiempo después se forma el primer triunvirato, gracias a sus estrategias. Este triunvirato estaría formado por Pompeyo, quien había vencido a Espartaco, Marco Licinio Craso y Julio César, que los tres se unieron para repartirse la república. Las otras razones por las que estos tres decidieron unirse fue por diferentes intereses. Pompeyo necesitaba a César para que se aprobaran las leyes agrarias. Craso quería un mando proconsular que le proporcionara verdadera gloria, la que no había conseguido en su represión de la revuelta de Espartaco. Y César necesitaba del prestigio de Pompeyo y de los fondos de Craso para poder conseguir la provincia que ansiaba. Tras un año difícil como cónsul, César recibió poderes proconsulares para gobernar las provincias de Galia Transalpina,
la actual sur de Francia, e Iliria, la costa de Dalmacia, durante 5 años, gracias al apoyo de los otros 2 miembros del triunvirato, que cumplieron con la palabra dada. La oportunidad se le presentó mediante una teórica amenaza de los helvecios, que pensaban emigrar al oeste de las Galias. Decidido a impedirlo y con la excusa política que se acercarían demasiado a la provincia de la Galia Cisalpina, reclutó tropas e inició las operaciones bélicas que darían al lugar lo que más tarde se denominó la Guerra de las Galias, desde el año 58 a.C. hasta el año 49 a.C., en la que conquistó la llamada Galia Comata o Galia Melenuda, actualmente Francia, Holanda, Suiza y partes de Bélgica y Alemania, en varias campañas. César hizo una demostración de fuerza construyendo 2 veces un puente sobre el Rin e invadiendo en 2 ocasiones Germania, sin intención de conquistarla, e hizo otro alarde de la fortaleza, cruzando el Canal de la Mancha, también 2 veces hacia las Islas Británicas, si bien es cierto que estas 2 incursiones tenían un sentido más estratégico que colonial. En materia tácticas, Julio César usó con gran resultado lo que se conoció como rapidez cesariana, que puede compararse, salvando las distancias, a la denominada Guerra Relámpago. Aparte de su genio militar tanto en las batallas campales como en el asedio de ciudades, además supo conjugar sabiamente la fuerza, la diplomacia y el manejo de las rencillas internas de la tribu galas, para separarlas y vencerlas. César derrotó a los pueblos como los helvecios en el 58 a.C., a diferentes pueblos en los años siguientes. Finalmente, en el 52 a.C., César venció una confederación de tribus galas, lideradas por Vercingetorix, en la batalla de Alesia, llegando al culmen en el sitio de la Alesia, en donde ordenó construir una doble línea de fortificaciones de varios kilómetros de extensión, para blindarse frente a casi los 300.000 galos que intentaban ayudar a los 80.000 soldados de Vercingetorix, a los que César tenía acosados dentro de la plaza fuerte. César, con menos de 50.000 efectivos correspondientes a 10 legiones, venció a unos y a otros en la misma batalla, en la que se decidió el destino de los galos. El triunvirato se tambaleaba, pues Pompeyo no se fiaba del Craso. Sin embargo, en el 54 a.C., Julia murió durante un parto, dejando al padre y al marido muy apenados, es decir, a Pompeyo, que era el marido, y a César, que era el padre. Marco Licinio Craso, por su parte, murió en el 53 a.C., frente a los partos, durante la desastrosa campaña de Persia, condenada al fracaso desde el inicio por una pésima planificación. El desastre de la batalla de Carrae, en la que Craso murió con sus legiones al enfrentarse a los partos, y la muerte de Julia, acabó por romper el triunvirato. Entre el 7 y el 14 de enero del año 49 a.C., César se enteró de que a Pompeyo le habían concedido poderes excepcionales. Entonces, César fue a enfrentar a las fuerzas de Pompeyo en Hispania, las cuales, luego de marchar 27 días, fueron derrotadas. Tiempo después, César se envió de nuevo a las fuerzas de Pompeyo en la batalla de Lerda, donde los venció definitivamente. César se dirigió a Grecia. El 10 de julio del año 48 a.C., César fue derrotado en la batalla de Dyrrachium. Sin embargo, Pompeyo no supo cómo aprovechar esta victoria para acabar con César, y este consiguió huir con su ejército casi intacto, para luchar en otro momento. El encuentro final se dio poco después, el 9 de agosto, en la batalla de Farsalia. César obtuvo una victoria aplastante, gracias a un ardid táctico. Sin embargo, sus enemigos políticos consiguieron huir. De regreso a Roma fue nombrado dictador, es decir, que se le concedió el poder de la plena autoridad en el Estado, y que podía actuar en caso de emergencia militar o para alguna tarea en específico de carácter excepcional. En el 47 a.C., César se dirigió hacia Egipto, en búsqueda de Pompeyo, pero se enteró de que había sido asesinado. César estaba apenado, porque no pudo ofrecerle su perdón. César decidió intervenir en la política egipcia, por lo que reemplazó a Ptolomeo, que tenía la dignidad de faraón, por su hermana Cleopatra. César tuvo un romance con la reina de Egipto, y de la relación parece que nació un niño, el futuro Ptolomeo XV, al que le llamaba Cesarión, que sería el último faraón de Egipto, si bien César nunca llegó a reconocerlo oficialmente como hijo suyo. Después de la campaña de Egipto, César se dirigió hacia Menor, donde derrotó
rápidamente al rey de Ponto en la batalla de Sela. Después se dirigió al norte de África, donde en la batalla de Tapso en el 46 a.C., César obtuvo una victoria más y vio desaparecer a dos de sus más encarnizados enemigos. César regresó a Roma a finales de julio del año 46 a.C. La victoria total de su facción dotó a César de un poder enorme y el Senado se apresuró a legitimar su victoria, nombrándolo dictador por tercera vez en la primavera del 46 a.C., por un plazo sin precedentes de 10 años. En septiembre celebró sus triunfos, ofreciendo 4 desfiles triunfales que se desarrollaron entre el 21 de septiembre y el 2 de octubre. Galos, egipcios, asiáticos y africanos desfilaron encadenados entre la multitud, mientras jirafas, carros de guerra britanos y batallas en lagos artificiales dejaban boquiabiertos a sus conciudadanos. La guerra entre romanos fue enmascarada por las victorias contra extranjeros y las celebraciones no tuvieron precedentes en sus dimensiones y duración. Durante las celebraciones fue ejecutado ritualmente Vercingétorix, que había permanecido en una cárcel de plata desde su captura desde Alesia. César recompensó a sus tropas y les pagó lo que deberían cobrar en 10 años. Entre otras cosas, hizo reformas para quedar bien ante la multitud. Además, promovió las luchas entre gladiadores. En el 46 a.C., los hijos de Pompeyo juntaron 13 legiones en Hispania Ulterior, incluyendo las colonias romanas de Itálica y de Córdoba, la capital de la provincia. César, ante el peligro, regresó a Hispania y tras algunas escaramuzas, lo derrotó finalmente en la batalla de Munda. La actividad constructiva de César también fue muy buena, como el campo de Marte, el Foro Julio, construido en el 46 a.C., y el Capitolio, finalizado por Augusto, entre otras obras. Cabe destacar que César no quería ser proclamado rey. César, poco antes de su muerte, había proyectado diferentes campañas militares. Ya en el otoño del año 45 a.C., César comenzó con intensos preparativos para la guerra, y se esperaba que la campaña comenzaría en la primavera del 44 a.C., 3 días después de los idus de marzo. Los últimos acontecimientos acaecidos, en particular, el rumor de lo que se preparaba para el 15 de marzo, es decir, los idus de marzo, motivaron que lo que quedaba de la facción optimate y entre ellos Gallo Casio Longino decidiesen pasar a la acción. Gallo Casio Longino se dirigió a algunos hombres en los que quería poder confiar y que a su juicio compartirían su idea de dar muerte al dictador, librando así a Roma del destino que él creía que lo esperaba, un nuevo imperio cosmopolita dirigido desde Alejandría. En los idus de marzo del año 44 a.C., es decir, el 15 de marzo, un grupo de senadores pertenecientes a la conspiración arriba citada convocó a César al foro para leerle la petición. Marco Antonio, que había tenido noticias difusas de la posibilidad de complot a través de Servilio Casca, temiendo lo peor, corrió al foro e intentó parar a César en las escaleras antes de que él entrara. El grupo de conspiradores interceptó a César en el Teatro Pompeyo, en donde le entregaron una petición. Cuando César comenzó a leerla, el senador que le había dado la petición le tiró su túnica, y César le dijo: ¿qué clase de violencia es esta? Cabe destacar que César, debió ser sumo pontífice, era intocable. Entonces, otro senador agarra una daga y le hace un corte en el cuello. Y César le dice: ¿qué hace, villano? Porque estaba prohibido portar armas en ese lugar. Aparecieron muchos senadores, que se abalanzaron sobre César. César intentó salir del edificio, pero cegado por la sangre tropezó y cayó. Según algunos historiadores, participaron al menos 60 senadores. César recibió 23 puñaladas, de las que solamente una, la segunda recibida en el tórax, fue la mortal. Algunas consecuencias de la muerte de César son: muchas de sus iniciativas quedaron en suspenso a su muerte, guerras civiles. Se convirtió en común a todos los emperadores posteriores debido a que Augusto, de nombre Cayo Octavio, al ser adoptado oficialmente por el dictador, cambió su nombre por el de Cayo Julio César Octaviano. Tanto prestigio acumuló el nombre de César, que de ahí provienen los apelativos Zar y Kaiser. El joven Octaviano se convirtió en el heredero de Julio César, tras el asesinato de este en el 44 a.C. Un año después, en el 43 a.C., conformó junto a Marco Antonio y Lépido
una dictadura militar conocida como el Segundo Triunvirato. Octavio gobernó Roma junto con Marco Antonio, hasta que consiguió deshacerse de él en la última de las guerras civiles que asolaron la República. La victoria sobre Marco Antonio y Cleopatra, su aliada y amante, en el 31 a.C., en la batalla de Actium, como les conté en anteriores videos. Esto colocó a Roma en sus manos. Exhausto tras varios enfrentamientos civiles, proscripciones y matanzas, Roma consiguió todo su apoyo a este hombre sereno y prudente, que ofrecía paz y orden a cambio del dominio del Estado. La fecha para el comienzo del imperio suele fijarse en el año 27 a.C., momento en el que el Senado le concede el título de Augusto, un calificativo de carácter religioso, que elevaba a su portador por encima del resto de los hombres. Este también pasó a usar el nombre del octavo mes del año. Así se dio comienzo a la etapa del Imperio Romano. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video de la República, las tres partes. Comenten en la caja de comentarios qué tipo de videos quieren que vengan, si algo en especial, algo en específico, sobre el Imperio Romano, alguna biografía en especial. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos. Que estén bien. Chao.